Hola, bienvenidos al tercer episodio especial de Mujeres Líderes. El día de hoy tenemos a una persona, a un líder súper interesante que nos va a contar desde el punto de vista masculino qué es lo que está sucediendo en el mundo laboral y en el mundo académico también, porque él viene del mundo académico respecto a lo que las mujeres, los retos que las mujeres tienen en las organizaciones. El día de hoy tenemos como invitado a Jaime García Narro. Jaime, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Rogelio, mil gracias por la invitación y pues encantado de estar por acá y platicar de estas cosas que hoy particularmente son relevantes. Muchas gracias, Jaime. Déjenme les platico que Jaime es coach ejecutivo y tiene una maestría por la Universidad de Texas y es doctor por la Universidad de Tulane. De hecho, su disertación doctoral fue premiada por la American Marketing Association. Actualmente, Jaime participa en el EGADE Business School como decano asociado de educación ejecutiva y desde el 2002 ha impartido un sinnúmero de clases de posgrado y programas ejecutivos relacionados al desempeño de habilidades directivas y comerciales en México y Latinoamérica. Asimismo, ha desempeñado roles directivos en grandes corporativos como Pulsar Internacional, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y Grupo Christus Muguerza, entre otros. Jaime, nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y déjame arrancar con una pregunta que quizá nos lleve toda esta conversación, pero es lo que quiero que nos platiques el día de hoy y lo que estás haciendo tú. Me platicabas hace unos días que tuvimos un desayuno, que estás haciendo una investigación en temas de diversidad de género, por parte de tu rol como decano en el EGADE y todo esto de educación continua que manejas. ¿Qué es lo que estás haciendo en este tema? Bueno, primero gracias, Rogelio, por la oportunidad de platicar de este tema que es apasionante y, como decíamos hace un minuto, pues muy relevante, ¿verdad? Es un tema vigente, es un tema que hay que conocer y explorar. Y te doy un poquito el antecedente para entrar en el tema, ¿no? Pues resulta que hace algún tiempo, no mucho, algunos de nuestros clientes nos preguntaban: oye, fíjate que estamos observando un fenómeno bien interesante, pero también bien retador en las mujeres que van creciendo dentro de la organización. Llega un momento cuando la mujer pasa de funciones, vamos a llamarle prácticas, a funciones más de liderazgo, de mayor responsabilidad, y empezamos a observar que algunas de ellas, a lo mejor bastantes, abandonan su carrera o rechazan la posibilidad de un crecimiento. Y bueno, pues eso tiene dos lecturas para mí bastante tristes. Sí. Por un lado, hay muchas mujeres, sin duda, muy capaces, muy potentes y con un futuro muy prometedor en las organizaciones. Y está pasando que algunas están dejando sus carreras. A veces, y si es por una decisión libre, qué bien. Pero cuando hay otros factores que no las están, vamos a decir, dejando quedarse y crecer, eso es inquietante. Yeah. Del lado de la empresa, y pues tú lo sabes muy bien desde la posición que manejas en Christus, que bueno, pues uno va invirtiendo y va desarrollando al talento con la expectativa de que se quede, sí, con la posibilidad de que esa experiencia y ese crecimiento pues traiga frutos a la empresa. Y el hecho que una persona salga de su propio pie cuando tiene talento y potencial debe ser doloroso, y sin duda lo es. Entonces, ante esa situación que se presentaba en estas empresas, en estos clientes, dijimos, bueno, pues aquí la tentación fácil es decir, bueno, pues vamos a hacer un conteo, vamos a poner una encuesta, vamos a cuantificar lo que está pasando para dimensionarlo, vamos a ver qué hay escrito en el tema, ¿no? Eso es lo tradicional. Pero la propuesta que hicimos y nos hicimos en ese entonces, digo, esto no fue hace tanto, ¿verdad? Fue, vamos a entender. Antes de estar pensando en soluciones, antes de estar pensando en cuestionarios, antes de estar pensando en políticas o en otro tipo de ejercicios que son necesarios, sin duda, y útiles, hay un paso que creo que es vital y fue el que nos hemos propuesto hacer, que es, como te digo, el entender. Déjame te hago una pregunta, claro, antes de entrar en lo que es la investigación. Lo que tú estás haciendo nace de una petición de empresas de Monterrey respecto a lo que está sucediendo. ¿Es desde la perspectiva de un interés legítimo de apoyar el desarrollo de las mujeres
o es desde la perspectiva de retener talento en el cual han invertido desde una connotación más económica? Lo que yo alcanzo a percibir, y afortunadamente son empresas en Monterrey, pero también en otras ciudades del país, es un interés legítimo por el desarrollo de la mujer. No dudo que haya un cálculo de beneficio, eso se tiene que hacer. Pero yo entiendo y observo y siento que el motivador, y tengo muy presente, y obviamente por discreción no puedo compartir nombres, pero sí en ese sentido tengo muy presente el rostro, la angustia y un poco la preocupación de estas personas que me lo fueron compartiendo, y con quien lo he rebotado he sentido la misma sensación de que realmente hay una preocupación muy seria y va más allá del impacto, vamos a llamarle económico, rentabilidad que se dan por estas ausencias, pero sí el que podamos truncar la carrera de una persona, independientemente, en este caso hablamos de mujeres, pues por condiciones que a lo mejor ni siquiera acabamos de ver ni entender. O sea que ya existe un verdadero interés y responsabilidad social de las empresas por seguir impulsando el desarrollo de las mujeres, y estas acciones de las empresas, que ya nos dices que es a nivel nacional, de buscar a Legade, de buscarte a ti en lo particular, es realmente entendamos un tema cultural para poderlo llevar a lo que es el ADN de las organizaciones y cambiar a la empresa. Fíjate que esto se me hace súper interesante porque ya tuvimos 2 episodios anteriores donde vinieron 2 mujeres líderes y nos platicaron la perspectiva o el punto de vista o contexto de ellas como mujeres. Claro. Y una pregunta que yo les hice, o que la conversación nos llevó, es ¿qué tanto interés había de las organizaciones? Y ellas me decían, sí, también hay interés de las organizaciones, también las organizaciones tienen que cambiar, pero aquí tú ya lo que nos estás diciendo es la organización ya decidió cambiar, ya está tratando de entender de manera profunda qué es lo que está sucediendo en la sociedad y qué es lo que está sucediendo con nuestras mujeres líderes que abandonan sus carreras profesionales. Fíjate que esta declaración que haces es potentísima. ¿Qué significa decidir cambiar? Porque creo que ahí está mucho el meollo y sin hacer polémica. Échale. Fíjate que en las organizaciones, y pues tú y yo compartimos algún tiempo en la historia, ¿no? Pues una cosa es lo que decidimos en la cúpula, en el consejo consultivo o en el directivo, y luego para que eso se implemente y suceda, y hay un cambio cultural y un gap. Entonces va a ser muy común en estas conversaciones y las que tenemos con otras empresas y en otros lugares, que a lo mejor la idea, la intención, un poco la decisión está tomada, pero el cómo y que eso sucede y se vuelva cultura puede dar un grandísimo desfase. El tema es difícil. Estamos pues en vísperas de una manifestación, pues yo diría de alcance nacional, muy impactante, muy importante, y yo he estado escuchando y pues el tema me compete, me interesa, y obviamente he estado muy sensible y participando en grupos, en discusiones, en conversaciones, y ya empiezo a escuchar polarizaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, o al menos argumentos encontrados. Entonces el tema aquí es delicado, es complejo, pero yo a lo mejor soy un optimista, pero sí veo, y nunca va a ser todas, pero sí empiezo a sentir mayor conciencia. Si eso se nota o no, bueno, pues ahí todavía tendremos que hablar algo de tiempo. Años. ¿Hacia dónde te están llevando tus investigaciones o qué es lo que has descubierto hasta este momento? Sí. A manera muy preliminar podemos compartir un poquito lo siguiente. Por un lado tenemos un doble rol en la mujer que se vuelve muy demandante. Los hijos empiezan a crecer y coincide también con la mujer con su desarrollo en la organización. Y al poner esas dos cosas juntas y le sumamos que posiblemente en ese momento también el marido también ya creció a nivel organizacional y tiene mayores responsabilidades, pues empieza a haber escasez de tiempo, porque ya el trabajo ya no está tan ligado a un horario, ya no está tan ligado a un rol muy práctico, y entonces el marido piensa estar un poco más ausente, ella tiene que estar un poco más ausente, y los hijos requieren de más presencia porque ya empiezan a tener más movilidad, ya no son niños que pueden estar encargados tan fácilmente. Entonces, ese es el primer factor que veo como un factor
¿no? Real, Sí. tangible y crítico. Difícil de manejar. Por otro lado tenemos, y algo que es un poco triste, es que cuando pasan a niveles un poco más jerárquicos o directivos, pues a veces los ambientes ahí primero son minoría. Hoy, pues ya tampoco lo tengo que decir yo, todo el mundo lo sabe, pues en los equipos más altos directivos, en los consejos, la presencia de la mujer es mucho menor que lo que nos encontramos en otros niveles organizacionales. Sí. Entonces, imagínate tú una mujer bajo esta situación familiar y luego entra a un ambiente, déjenme llamarle un poquito exagerado y a lo mejor no, hostil, donde pues no son tan fácilmente incluidas, donde su voz no pesa tanto, donde a lo mejor son un poquito relegadas. Es un precio que hay que pagar. Y en muchas ocasiones la mujer pues no viene equipada con algunas herramientas para sobrevivir o al menos transitar esos momentos y esos entornos. Algo que se suma a esto es que a veces la mujer tiene que asumir posturas, maneras, herramientas que pudieran ser en un momento dado, pues no necesariamente del gusto de ella, pero que son necesarias para transitar y manejarse en esos ambientes y destacar, porque finalmente está ahí para destacar y lograr y ese tipo de cosas. Y a lo mejor esa necesidad de tomar este tipo de roles se vuelve un poquito incómodo, porque a lo mejor no son tan naturales. ¿Y has encontrado algo de culpa en la mujer al momento que empieza a ver este crecimiento? Porque de hecho fue una palabra que salió en los episodios anteriores, el tema de culpa cuando empiezas a crecer. Y tú lo decías ahorita, creo que muy acertadamente, tiempo es lo que empieza a faltar. Y al faltar tiempo, lo que nos platicaban nuestras invitadas en los episodios, en los dos anteriores, es sale la culpa. ¿Qué ves ahí? Mira, otra vez soy optimista y prefiero verlo como esta conciencia más que como culpa, sí. ¿sí? Y hay algo de fondo en eso y es un tema también súper delicado. Sí. Y ahorita entramos en él porque si no, no te contesto. Realmente sí es un tema de conciencia, de responsabilidad, de que tiene comprado ciertos roles y ciertas funciones y que a lo mejor no ha negociado completamente con su pareja para hacerlas un poco más equitativas y se asume. Y en ese asumir, pues a lo mejor lo que le toca es una carga muy pesada y que ante la carencia del tiempo no puede cumplir. Y entonces viene esta sensación de incumplimiento. Si es culpa o no, es un temita un poquito más profundo, pero al menos hay esta conciencia de incumplimiento. Sí. De no estoy llegando al estándar, no estoy llegando a atender, o llego sin energías, desgastada, sin la posibilidad de poner todo el esfuerzo, el talento, la concentración, la presencia que le llamamos ahora, ante la familia, ¿no? Y eso, pues sí las tiene preocupadas. Que el tema en el constructo social del matrimonio es que se sigue viendo que la responsabilidad es de la mujer y que el hombre, cuando colabora, cuando colaboramos, estamos ayudando. Y se usa la palabra yo te ayudo. Cuando, a ver, maestro, no es que estés ayudando, es que es parte de tus responsabilidades, es parte de lo que tienes que hacer. Sí, fíjate que todavía nos encontramos con frecuencia, y esto no está tonto el estudio, no es el ámbito, pero sí este juego de roles, ¿no? Y yo soy de la idea de que cualquier acomodo está bien, siempre y cuando esté negociado y platicado. Sí. Si la familia, en familia, se acuerda tal o cual rol, y todos están de acuerdo, pues eso está bien, es un equilibrio familiar. Pero el problema es que si no negociamos, si no entramos en un proceso de equilibrio, y alguien está poniendo el extra y alguien no está poniéndolo, viene un momento pues que tarde o temprano genera conflicto. Empieza a haber quiebres. Quiebres o conflictos. Y dos, todos entienden el tiempo también, ¿verdad? Sí. Hay momentos en la vida donde pues todos entramos al quite, hay momentos donde hacemos otras cosas. También eso se vale, pero se vale dialogarlo, se vale acordarlo, y no porque sea una costumbre o una tradición, hoy aplica. Lo importante es esa comunicación y esa negociación. Dentro de lo que estás haciendo en tu investigación, me platicabas que hay un tema de entrevistas profundas con mujeres líderes.
A las mujeres que ya tienen posiciones de alta dirección, que has entrevistado y que te ha tocado estar mapeando su avance, ¿cuál es el rol que tiene el esposo? ¿Es común que ambos tengan esas posiciones de liderazgo o cuando la mujer llega a una posición de alta dirección, cuál es el rol del esposo? ¿Qué hay aquí? Porque también, y lo platicábamos en el episodio número 1, muchas veces también hay un quiebre en las aspiraciones legítimas del esposo y se pierde un poco el equilibrio, ¿verdad? ¿Qué has visto tú ahí? ¿Sí hay ese equilibrio, no hay ese equilibrio? ¿O qué pasa con el esposo, con el marido? Yo veo como unos 4 escenarios Sí. que más o menos hemos identificado. Uno, a lo mejor el menos común, pero sí existe. Y hay casos, es donde el marido dice, mi mujer va muy bien, tiene una carrera muy de alta expectativa, es una carrera exigente, y yo asumo el rol de apoyar, de estar ahí, de cubrir ciertas funciones que ella no va a cubrir, y se vuelve esta negociación, y tengo algún par de casos por ahí de negociación Sí. muy madura, difícil, pero muy madura y bastante exitosa. Es decir, donde el marido adopta un rol más hogareño. No necesariamente cubre algunas funciones básicas hogareñas o de Sí. cuidar a los hijos, si tú quieres, para verlo así más fácil. Sí. Porque el hogareño, quién sabe qué significa hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, al menos se hace cargo de los hijos Sí. en cierta manera, en cierto momento, para liberarle tiempo a la esposa para que pueda cumplir un rol más demandante, obviamente de tiempo completo y más Sí. en la organización, y él asume un rol, aparte de ese, de perseguir sus sueños o sus aspiraciones, a lo mejor sí de negocio, pero sin tanta carga necesariamente, o carga de tiempo para poder estar presente, u otras aspiraciones que pudiera tener. O sea, en este escenario que tú planteas, lo que estoy escuchando es que la mujer es quien tiene el rol profesional preponderante. Principal, sí, en tiempo al menos. En ingreso Y en ingreso típicamente, aunque ya también hemos encontrado en los nuevos modelos de trabajo y de negocio que el generar ingreso a través de actividades desde la casa o Sí. en tiempo parcial, hoy pareciera bastante prometedor. Y eso es un alivio un poquito hacia adelante. No entremos todavía en soluciones, estamos lejos de eso, pero sin duda estos nuevos modelos de trabajo abren muchas puertas para este tipo de situaciones. Sí. Entonces yo no descarto una mujer en una ruta ejecutiva, en un empleo de directiva, en un mundo todavía masculino, ¿sí? Y un marido que esté atendiendo a hijos en una medida importante y también con alguna actividad económica que pudiera llegar a ser tan rentable o tan interesante como la de la esposa, con una inversión de menor tiempo. Ya. Eso creo que en el futuro se nos abre. Entonces esa es la primera, vamos a llamarle escenario. Sí. El otro, que es también un poco triste, es donde tenemos esta mujer muy ejecutiva, muy exitosa, ya en posiciones altas directivas y que en el proceso le ha costado el matrimonio. Porque a lo mejor el marido no pudo llevar el nivel de negociación necesario o la flexibilidad, o por otro lado a lo mejor la mujer no supo manejar la situación, o lo típico, los dos no se encontraron. O sea, ahí estamos hablando quizá de un tema de inmadurez de uno, del otro o de ambas partes. Sí, y es triste, ¿verdad? Porque finalmente, si se casaron o se unieron en algún momento, pues era con alguna intención. Sí. Y en el camino se desencuentran y se quiebra el matrimonio. Esa es la otra situación. Hay una tercera donde también ves el esfuerzo que hace la mujer, el crecer, el dedicarse, y el marido, la palabra ayuda está muy fuerte, y ahorita Sí. me recordaste es porque la ayuda no es tan bienvenida, ¿no? Pero bueno, ayuda de alguna manera, pero ahí te das cuenta cómo la mujer no se desprende del rol familiar, del rol hogareño, y lo tiene que cumplir de alguna manera. Sí. Entonces tenemos estas mujeres que están 2 veces empleadas, y tienen jornadas, pues a lo mejor de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sucede. Que llegan del trabajo y tienen Y que... todavía le siguen tienen con la que tarea. cubrir el segundo turno, como Sí, le llaman. y todo ese tipo de cosas, y se les alcanzan ahí, ve tú hacer cuántas horas más, ¿no? Sí. Sí sucede, y es algo muy demandante sobre la mujer. Y aquí se presenta una situación, y hago una pequeño paréntesis, Sí. que se me hace bien interesante. La mujer tiende a exigirse mucho.
Y por eso aquellos que hemos tenido la fortuna de tener mujeres en nuestros equipos, pues te das cuenta, como líder de un equipo donde existen mujeres, te das cuenta luego cuánto el nivel de compromiso de la mujer, el nivel de autoexigencia, a veces es tremendo. Y aun y cuando yo creo firmemente en el compromiso y que las cosas se hacen bien y todo este tipo de cosas, también te das cuenta que ese autoexigirse tanto también desgasta, ¿no? De hecho, en el episodio 1, Ginny nos decía que las mujeres no se permiten equivocarse, no se dan esa autorización y esa libertad. Y 2, nos platicaba también del síndrome de la abeja obrera, donde lo que la mujer empieza a hacer es trabajar, pero no se permite tampoco pensar en ser la abeja reina. No, precisamente por esta sensación de, o mejor no quiero verme mejor que mi marido, todavía eso existe. Sí. Él pues está a un nivel gerencial, pero yo he puesto a un nivel directivo y eso nos va a crear un problema. Y sí, eventualmente pudiera crear un problema. Y por esta sensación de pagar el precio está en estos grupos tan cerrados, ¿no? Yeah. Entonces sí, tenemos mujeres que cumplen pues doble turno, ¿verdad? Y con un desgaste emocional, físico, tremendo. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿eso es culpa de quién? Pues yo prefiero no pensar en culpas, prefiero pensar en que la mujer se exige mucho y que tiene una oportunidad de equilibrarse, ¿verdad? Y ahí es donde a veces en acompañamiento, en coaching o en otro tipo de cosas, ellas pueden calibrarse un poco porque pues es algo que típicamente es insostenible. Sí. ¿Consideras, Jaime, que al día de hoy México o la cultura mexicana ya está preparada para tener más mujeres líderes? La verdad es que no importa. ¿Por qué? Porque va a haber mujeres líderes con o sin cultura en México. ¿Y ya está preparado el país? Yo creo que vamos avanzando. Ya hay muchísimas expresiones. Por ejemplo, me acabo de enterar hoy que un organismo financiero importante, para no decir nombres, está por lanzar una agenda de premiación a mujeres en consejos de administración, cosa que me hace muy valioso. Sí. Hay iniciativas de instituciones internacionales que promueven ya la participación de mujeres en consejos de administración. A mí me toca participar en una iniciativa del Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de la mujer dentro del TEC, que lleva también vías bastante contundentes de acción. Entonces yo te puedo decir que se empieza a escuchar, se empieza a ver, se empieza a suceder. Pero a mí me parece, Rogelio, que primero vamos a tener las líderes antes que el país esté listo. Y bueno, a lo mejor es la forma en que el país va a estar listo. A lo mejor ellas son quienes van a venir a preparar al país para abrir más caminos y más avenidas para este desarrollo. Exactamente. ¿Qué beneficios encuentra una empresa por tener una mujer en un consejo directivo o en un puesto de alta dirección? Pues hay unas muy prácticas, tiene una forma de ver diferente, necesariamente. Sí. Entonces eso te aporta diversidad, te aporta puntos de vista a veces que no se considera dentro del status quo de la empresa. Tiene una sensibilidad que normalmente va más allá de lo que normalmente tenemos y enriquece. Pero enriquece, y esta es una frase terrible, en la medida que la empresa tenga una capacidad de inclusión. Okay. El que tengas diversidad en un consejo, en un equipo directivo, no garantiza nada. Es más, puede ser hasta problemático, puede ser hasta disfuncional si queremos verlo de esta manera. Entonces, el rol de una mujer o de cualquier persona que piense diferente tiene que ser llevado de un proceso de inclusión. Déjame hacer una pausa. ¿Por qué puede ser disfuncional? Me interesa que nos metamos tantito por ahí. ¿O por qué puede ser hasta un conflicto? Mira, la diversidad es muy rica porque te trae puntos de vista que no estás viendo. Sí. O que al menos que la mayoría, no le quiero decir club de Toy porque luego ya nos autoetiquetamos todos, ¿verdad? Sí. Pero que la mayoría no está viendo. Y normalmente son puntos que cuando los recibimos nos van a inquietar. Primero, nos obligan a cambiar. Y ya sabes que el ser humano somos resistentes al cambio. Es algo que tenemos nos da mucha seguridad hasta donde estamos. Entonces, me obligas a cambiar. Es algo incierto. Es algo que no viene del mérito de nosotros. Tienes todos los elementos para que sea rechazado. Yeah. Todos. Entonces, o sea, el sistema se autoprotege. Por decirlo así, si quieres como un organismo. Para hacer una exclusión. Crea sus barreras, ¿no? Y excluyen a alguien. Sí. Entonces, cuando entrenamos a equipos o personas en el tema de inclusión, lo primero que les ayudamos a reconocer es
No porque tu equipo sea diverso, no porque tu consejo tenga una mujer, es incluyente. Eso no es inclusión. Inclusión es que la tomes en cuenta, que los tomes en cuenta, que integren la información y como decía Martin Buber, pues el mí, yo y yo, tú, lo integremos, que tengamos espacio unos para los otros. Ya. Típicamente se dice, Jaime, que cuando las empresas son dirigidas por mujeres o hay un número importante de mujeres en posiciones ejecutivas, los resultados económicos tienden a ser mayores, tiende a haber una diferenciación y efectividad de la empresa. ¿Por qué crees que se presenta esto? ¿Es precisamente por lo que nos decías ahorita, que ese tener mujeres ya se les está considerando en la toma de decisiones, ya existe una real diversidad? ¿Es ese el tema? Mira, es un poco especulativa la respuesta, pero yo diría, si tenemos diferentes puntos de vista y sabemos llevarlos, entonces si tienes mujeres en posiciones directivas y tienen una tendencia más incluyente, sin duda el que haya mujeres te va a beneficiar. Pero también si la mujer se exige más y es más comprometida y va un poco más allá, en algunos casos, ¿verdad? Pues pudiera ser también otra forma de explicar por qué esas empresas se mueven. Tercero, hay esta sensación de logro. Ya estamos ahí, ya llegamos a ese nivel, vamos a echarle los kilos, vamos a ser más agresivos, vamos a tomar más riesgo para poder, pues no validar necesariamente, pero en cierta forma sí, que estamos manejándonos por una mujer que es líder, ¿no? Entonces, estos fenómenos que alrededor de esto pudieran estar explicando un poco ese fenómeno. Yo creo que a la larga no vamos a encontrar mucha diferencia entre empresas que son dirigidas por una mujer o por un hombre. Yo creo que esto tenderá en el tiempo, ya cuando se cultivice, sea parte del estándar, yo creo que eso se homogeneice un poco. Y entonces tendremos el líder que tenemos que tener. En algunos casos serán mujeres excelentes, en otros casos serán hombres excelentes, o lo contrario. Sí. Sé que aún no terminas tu investigación, todavía está en proceso. Así es. Pero ¿cómo las organizaciones pueden apoyar a más mujeres para que se vuelvan líderes? Pues mira, la capacitación es importantísima. Pero no la capacitación solamente en cuestiones técnicas, eso pues ya sabemos, es importante, las tienen que tener. Algunas de las mujeres las adquieren en su vida profesional, otras las adquieren con algunas de sus experiencias. Pero sí, la educación puede aportarte esto. Pero lo que los nuevos modelos de educación te pueden aportar es también el desarrollo de estas soft skills, que no me gusta marcarlas así, pero habilidades humanas, habilidades prácticas, que son indispensables para manejarse en ambientes con esta conformación nueva, distinta o mayoritariamente masculina, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde veo una grandísima oportunidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que identificar el talento que quiera. Yo creo que como en todo en la vida esto es voluntario, que se comprometa y proveer los medios de educación, de formación, que les den estas herramientas para que se sientan seguras, tengan los skills o los toolkits necesarios para transitar y triunfar, y luego el empujoncito, ¿verdad? Jaime, ya para ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, que la verdad la he disfrutado mucho y ha sido de muchísimo aprendizaje. ¿Qué nos quisieras compartir de este tema? ¿Qué pregunta no te he hecho? Uh-huh. ¿Con qué quisieras cerrar esta conversación? Bueno, haces preguntas de coach, Rogelio. eso sin duda. Bueno, yo creo que no hemos tocado un poquito un tema que todavía no se investiga del todo, uh-huh, que todavía no lo alcanzamos a ver, pero que a mí me gusta tocar cuando me enfrento y me presento con grupos de mujeres en entrenamiento o en alguna reunión. Y es un tema bien curioso. Hoy pareciera que cuando entrenamos mujeres, cuando se están preparando, su chip, su mind, está muy enfocado a la competencia con los hombres. Uh-huh. Y se entiende, bueno, pues si 9 hombres en un consejo y una mujer, pues sí, tiene sentido. Sí. Pero en el tiempo esto va a cambiar. Y las mujeres van a competir contra otras mujeres. Entonces, aquí tenemos que resaltar, creo yo, un principio que es el principio de la colaboración, indistintamente del género. Y ahí es donde creo que en el futuro las empresas, las organizaciones, tienen la posibilidad de crear muchísimo valor. Aprendiendo a colaborar, porque tarde o temprano la beca de la proporción se va a acabar
y vamos a competir todos contra todos. Estás abriendo la caja de Pandora, ¿te das cuenta con este último comentario y con la cuestión de la colaboración y qué va a pasar cuando realmente haya esa equidad? Va a implicar hacer otro cambio de pensamiento brusco. Estás abriendo una caja de Pandora que nos da para otro episodio y se me hace que te voy a estar invitando para otro episodio para que platiquemos de la colaboración. Jaime, me encantó tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantado. Escuchar tu punto de vista, el punto de vista de un hombre, pero aparte una persona que es investigadora de estos temas, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, por estar hasta aquí en ya nuestro tercer episodio. Human Leader, todavía nos quedan 2 episodios más especiales para el mes de la mujer. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos la siguiente semana.